Listo, bueno, comencé a grabar. Entonces, el tema es contaminación, alteración y adulteración de los alimentos. No lo dice, pero bueno, me refiero por supuesto a los alimentos. Y voy a comenzar por contaminación y voy a aterrizar después en alteración y finalmente adulteración de forma muy breve. Que esto nos puede dar pauta para que después ustedes ya trabajen sus propios temas, que yo les pedí que ya lo fueran haciendo. Y a lo mejor ahorita podemos comentar algo terminando la presentación relacionado con sus temas. Les voy a pedir, para irnos de la manera más ágil que sea posible, que si tienen preguntas las vayan anotando, o comentarios o dudas, y al final de la presentación eh, los, los podamos comentar. Si ustedes consideran que es necesario o que no se aclaró la duda. Bueno, comienzo con el tema. Está muy relacionado con transmisión de enfermedades, con zoonosis, pero no exclusivamente. Voy a empezar a hablar de zoonosis y luego voy a aterrizar ya en por qué es importante con relación a la contaminación. El concepto de zoonosis tiene muchísimos años, ya desde el siglo XIX. Rudolf Virchow, que es este señor que está aquí a este lado, definió el término de zoonosis para entender al grupo de enfermedades infecciosas que el hombre contrae de los animales domésticos. Es decir, parecería que solamente nosotros podemos enfermarnos de los animales. Esta definición se modificó más tarde por todas las enfermedades infecciosas humanas que se adquieren de o que son transmitidas por cualquier animal vertebrado, ya sea doméstico o silvestre. Y actualmente el concepto que prevalece, dado por el Comité Mixto de Expertos de la FAO y de la OMS desde 1959, y de ahí se ha mantenido a la fecha en las diferentes revisiones que ha hecho este grupo de expertos, como a la zoonosis, como aquellas enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Es decir, partimos primero de que el problema era de animales hacia el ser humano. Después parecía que solamente los animales domésticos eran los que nos causaban las enfermedades. Y pues ahora vemos que primero eran los domésticos, después todos los animales, pero ahora ya el concepto que prevalece es que nosotros nos enfermamos de ellos, pero también nosotros podemos transmitirles enfermedades, como ha quedado, creo, suficientemente claro durante la pandemia de COVID, en donde pues los animales que se han visto involucrados en el brote de COVID son eh, animales que han estado en contacto con seres humanos y no al revés. Voy a poner una pausa en la grabación. Bueno, entonces existe también el término de zoonosis emergentes y reemergentes. Estas también fueron definidas desde 1959 como enfermedades e infecciones que son transmitidas de forma, bueno, ese era el concepto de zoonosis, perdón, y el de emergentes y reemergentes desde 1992 se definió como enfermedades zoonóticas causadas por agentes total o parcialmente nuevos o por microorganismos ya conocidos, pero apareciendo en lugares o especies animales donde la enfermedad no se conocía. Y el concepto de inocuidad alimentaria, aquí lo relacionamos o lo vinculamos, porque, bueno, se dice que los consumidores de todo el mundo tienen derecho a esperar que los alimentos que compran y consumen sean seguros y de alta calidad. Los alimentos buenos e inocuos son la base de una dieta nutritiva. Y definen aquí la FAO, define el concepto de inocuidad en los alimentos como la ausencia o niveles seguros y aceptables de peligros en los alimentos. Y esto dice que se tiene que garantizar en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha. Esto es solamente una meta. En la realidad, los alimentos no pueden ser inocuos en todas las etapas de la cadena alimentaria, porque la carne recién obtenida no es inocua, el pescado recién capturado no es inocuo,
sino que necesitan procesos de limpieza, de separación de carne, de separación de vísceras, descabezado o lo que sea, o un proceso de cocción, aplicación de temperatura, para lograr su inocuidad. Entonces, esto es solamente un ideal, pero que la verdad no es posible llevar a cabo en todas las etapas de la producción. Esto es algo que lo hemos discutido porque las autoridades de pronto lo toman literal y piensan que efectivamente todos los alimentos deberían de ser inocuos en todas las etapas del desarrollo. Y no puede ser. La crianza de vacas no da alimentos inocuos per se. Implicaría que la leche que obtenemos ya es inocua o que podemos ir a morder las vacas sin enfermarnos, ¿no? Esto no ocurre. Hay procesos que se tienen que cumplir. Entonces, estos procesos pues, son los que deben de llevar a un producto inocuo. Y todo lo demás son sistemas de reducción de riesgos de contaminación, es decir, se disminuye la probabilidad de que haya enfermedades que puedan ser transmitidas eh, como zoonosis, es decir, desde que el animal en vida las padece. Así tenemos dos conceptos, que son la zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos, que son las fallas, digamos, en la inocuidad de los alimentos. Y hay una interfase. Esa interfase son aquellas zoonosis que son causadas por enfermedades transmitidas por alimentos o, desde otro punto de vista, las ETA, las enfermedades transmitidas por alimentos, que son causadas o cuyo origen es zoonótico. Entonces, bueno, las zoonosis están asociadas a riesgos de enfermedades emergentes. Para el año 2000, este cosa es del año 2000, más o menos el 49% de los patógenos humanos eran zoonóticos y el 9% correspondían a patógenos emergentes. El 73% de los patógenos emergentes eran de origen zoonótico. En 20 años esto se ha transformado, ya estamos como un 60% de los patógenos humanos que son considerados de origen zoonótico y ya es el 75% de los patógenos, las enfermedades emergentes que son de origen zoonótico. Por lo tanto, la probabilidad de identificar patógenos de origen zoonótico contra otro tipo es de 3-1 aproximadamente. Bueno, estas son algunas de las zoonosis transmitidas a través de los alimentos, de las cuales hay enfermedades bacterianas como salmonelosis, streptostafilococcus, botulismo, campylobacteriosis, enfermedades virales como la fiebre Q, rotavirus, coriomeningitis, parasitarias como triquinelosis, teniosis, difilobotriosis, anisakiasis, y de origen químico como plomo, cadmio, arsénico, insecticidas y pesticidas. ¿Por qué señalo teniosis? Porque la pregunta que siempre nos hacen es si comer carne de cerdo da cisticercosis. No, la respuesta de comer carne de cerdo es que nos da teniosis. ¿Sí? Y la cisticercosis la vamos a adquirir cuando nosotros consumimos, eh, bueno, jugamos un papel similar al del cerdo, es decir, cuando nosotros consumimos heces humanas contaminadas con los huevos o los proglótidos de las tenias. Entonces nosotros adquirimos la cisticercosis. Esto ocurre normalmente por alimentos contaminados con contaminación fecal, la cual con mucha frecuencia viene en verduras y algunas frutas que son regadas con aguas negras. Bueno, hay muchas razones por las cuales actualmente las zoonosis han adquirido una mucho mayor importancia. Estas tienen que ver con la reducción del tiempo que tardamos nosotros en recorrer el planeta y el incremento de la población mundial. En los años, a mediados del siglo XIX, era prácticamente un año lo que se tardaba cualquier humano en darle la vuelta a la Tierra y la población era menor a 1.000 millones de habitantes. Al inicio del siglo XX ya estábamos en los 1.000 millones, más o menos, y el tiempo de viaje se estaba reduciendo gracias a los grandes buques como Titanic y todos estos, ¿no? Y los medios de comunicación como los ferrocarriles y demás. Pero ya para mediados del siglo XX, pues el tiempo de viaje realmente se redujo a tiempos
podrían ser 24 horas, 2 o 3 días, o sea, 1, 2 o 3 días para dar la vuelta al mundo, y sigue la tendencia a reducirse. Y por otro lado, la población pues tuvo un crecimiento exponencial que terminando el siglo XX estaba ya por los 6.000 millones y que ahorita en el siglo XXI vamos en 7.000 y fracción millones de habitantes. Todo esto es parte de la problemática. También las migraciones, la gente viaja, ya sea porque son refugiados, migrantes no documentados, viajeros internacionales tipo turistas, trabajadores migratorios y víctimas del tráfico. En total, aproximadamente 800 millones de personas se mueven, o sea, más del 10% de la población del planeta viaja, y hay 150 millones de personas, el 2.5% de la población del planeta, que vive fuera del país de nacimiento. Algunas de las razones o de algunas de las enfermedades que nos estamos encontrando, que son zoonóticas emergentes, tienen que ver con diferentes factores. Por ejemplo, mascotas exóticas, las piezas de casa que se consumen, cambios de ambiente, etcétera. Pero hay enfermedades que tradicionalmente eran enfermedades de animales domésticos, que ahora estamos encontrando en animales silvestres, eh, enfermedades que se pueden compartir con estos animales silvestres cuando se invaden los ecosistemas. Y entonces tenemos fenómenos curiosos como que ahora los cerdos están enfermando de rabia porque están en contacto con murciélagos, es decir, no es una enfermedad que nada más le diera a los bovinos, como tradicionalmente ocurría. Los venados interactúan también con manadas de bovinos y entonces están adquiriendo brucelosis, la equinococosis y los zorros que cazan borregos criados por el ser humano, el cambio de hábitat de animales susceptibles, avestruces, emúes que se mueven y que padecen, llegan a lugares endémicos de encefalitis equina del oeste y se han identificado estos problemas, ¿no? Y muchos otros. Ahorita hablaremos de la salmonelosis y las iguanas, aquí están. Eh, Esta es una asociación que se hace por adquisición de mascotas exóticas desde bueno, principios de los 80, mejor dicho, y hasta los 90. En Estados Unidos se encontraba una asociación importante por adquisición de mascotas exóticas, iguanas específicamente, y la presencia de casos de salmonela marina, que está ligada totalmente a las iguanas. Entonces, hay consecuencias en todas las cosas que estamos haciendo. Pero los que nos interesan a nosotros tienen que ver, aparte con la movilidad de los seres humanos, que nos exponemos a agentes que no conocíamos por viajar a sitios eh, con problemas endémicos. Bueno, también podemos traer estos problemas a partir de la importación de los alimentos. Y es un hecho que se registran brotes y diseminación de enfermedades transmitidas por alimentos a través de alimentos, no solamente a través del comercio internacional, y no solamente alimentos de origen animal, sino también alimentos de origen vegetal. Hoy en día, en prácticamente cualquier tienda de autoservicio, podemos encontrar alimentos procedentes de todas partes del mundo, o de muchas partes del mundo. Y esto incrementa los riesgos. Eh, Tratando de identificar cuáles son algunos de los agentes causantes de enfermedad, pues normalmente las infecciones bacterianas ocupan de los primeros lugares, con las parasitarias en segundo lugar. Esta información es de Estados Unidos. Y entonces aquí aparecen algunos de los principales agentes diagnosticados. Son bacterias como Campylobacter, Salmonella, la E. coli que produce la toxina Shiga, Shigella, Vibrio, Yersinia y Listeria, y de parásitos, parásito unicelular, Ciclospora, que están contando cada vez con más frecuencia. Entonces son casos que causan hospitalizaciones, que causan mortalidad. Dentro de las zoonosis emergentes, se encuentra que las enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos y muertes en Estados Unidos, pues está generando ya números importantes: 76 millones de enfermos, 325,000 hospitalizaciones y 5,000 muertos. Esto para hace más de 20 años. ¿Por qué?
¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos encontrando zoonosis emergentes causadas por alimentos? Pues básicamente porque se han modificado las dietas, de pronto se pone de moda consumir alimentos exóticos, quinoa o cosas así, pero también porque hay empresas que se enfocan en el servicio comercial de alimentos, producen alimentos que nosotros compramos congelados y que recalentamos en el trabajo o en casa, y son alimentos que fueron producidos a quizás miles de kilómetros de donde los vamos a consumir, o sus materias primas provienen de diversas partes y entonces nos ofrecen estas empresas de servicios comerciales estos alimentos que a veces son en cadenas, en sitios que les llamamos fast food, donde pues podemos entonces estar en riesgo de consumir un alimento del cual desconocemos por completo su origen. También tenemos nuevos métodos para la producción de alimentos. No se ha demostrado hasta ahora que haya un problema específico por el consumo de alimentos genéticamente modificados o que provengan de organismos genéticamente modificados, como aquí se señala. Sin embargo, la producción de estos alimentos, sobre todo enfocado a semillas, sí agrede a la biodiversidad y por lo tanto tiene un efecto secundario que repercute en el ecosistema y que probablemente también esté incrementando de alguna manera indirecta el riesgo de transmisión de zoonosis por desplazamiento de las especies. Agentes infecciosos nuevos porque no los conocíamos, o reemergentes. A veces sí son realmente nuevos porque son mutaciones que se presentan, sobre todo de virus como influenza aviar en poblaciones avícolas, que bueno, no es una ETA, la influenza aviar, pero es un ejemplo de cómo los virus pueden mutar y adaptarse a diferentes especies. Y por lo tanto, en esta adaptabilidad, quizás incrementar su rango de hospedadores y poder afectar al ser humano. Y también con el éxito médico a través de antibióticos y de otras estrategias para prolongar la vida, pues tenemos también mayor cantidad de habitantes que son de alto riesgo. Por lo tanto, mayor número de susceptibles. Algunas de las estrategias para control y prevención que se proponen por parte de estos grupos internacionales, pues reconocerlas, que implica identificarlas y diagnosticarlas, investigar en torno de ellas, colaborar a través de estructuras en las que hay diferentes agencias que participan, estructuras avanzadas disponibles para el diagnóstico y la vigilancia, intervenciones internacionales, interdisciplinarias, estudios de epidemiología y ecología aplicada, especialistas de campo, servicios de inteligencia epidemiológica de profesionales de salud pública y veterinaria, educación, entrenamiento, perdón, y transferencia de tecnología, e información y comunicación, que son parte de estas recomendaciones. Bueno, con respecto a las estadísticas, las estadísticas nos dan algún tipo de información valiosa. Y tenemos aquí estos datos. Las 10 principales causas de muerte no sé si se alcanza a verlo de hasta arriba, yo casi no lo veo. Aquí está. Bueno, 10 principales causas de muerte en 2000. Esto es en países, déjenme salir tantito porque no se ve completa mi diapositiva. No, está bien. Aquí está. Pero ustedes no ven.
Ahí está. Aquí no había un encabezado que veres más adelante. Aquí simplemente es el año. 10 principales causas de muerte en 2000. En quinto lugar estaban las enfermedades diarreicas. Esto es a nivel mundial. En 2016, afortunadamente, bajaron y se encuentran ya en noveno lugar, lo cual es muy bueno. Pero bueno, ¿por qué han disminuido? Pues en general porque se han mejorado las prácticas de producción agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, las de higiene, porque tenemos los POEs que se han desarrollado en las empresas, las buenas prácticas higiénicas, las buenas prácticas de manufactura, esquemas como el HACCP o los sistemas de calidad de alimentos y muchísimas otras estrategias que existen. Esto es muy bueno. Sin embargo, el mismo informe de la OMS señala que los niños menores de 5 años representan casi la tercera parte de las muertes que están asociadas a enfermedades de transmisión alimentaria. Y esto no es bueno. Y aparte, encontramos que hay diferencias en cuanto a causas de muerte en países de ingreso alto en 2016. Y aparece, por ejemplo, en estos países de ingreso alto, no aparecen como causa de mortalidad las infecciones gastrointestinales. Las únicas enfermedades transmisibles son las respiratorias, lo cual podemos decir que bueno, ¿sí? Pero en los países de ingreso mediano alto, o sea, ya no alto, sino mediano alto, tenemos también este mismo dato. Y en países de ingreso mediano bajo aparecen las enfermedades diarreicas, ya como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta causa de mortalidad. En los países de ingreso bajo, esto llega hasta el segundo lugar. Es decir, sí hemos tenido mejoras, pero estas han sido diferenciadas. En los países de ingreso más bajo, en los países más pobres, las enfermedades diarreicas siguen matando personas y principalmente estamos hablando de niños. Bueno, en general, ¿cuáles son los microorganismos a los que podemos nosotros considerar contaminantes o que están presentes en los alimentos? Bueno, los primeros son beneficiosos y no se consideran contaminantes. Son microorganismos que utilizamos en la fabricación de algunos productos que más conocemos son los yogures, las bacterias acidolácticas, que también muchos de ellos y algunos se me fue, levaduras transforman los productos, como en el caso del queso, de la mantequilla, inclusive de los productos cárnicos, de los embutidos madurados. Pero tenemos otros que son básicamente, como lo vimos ya desde el principio del curso, los microorganismos que causan alteraciones, que modifican la apariencia del alimento, pero para mal, que provocan malos olores, malos sabores, que cambian el color y no necesariamente el alimento causa daño, pero el aspecto es muy desagradable y esto hace que esos alimentos ya no sean consumidos. Y tenemos otros, que son los patógenos, que no causan una modificación ni en el olor, ni en el sabor, ni en el color del alimento, por lo tanto no son detectables, pero que producen toxoinfecciones. ¿Por qué? Bueno, ya esto ya lo vimos también. Algunos de los factores que favorecen la multiplicación de los microorganismos tienen que ver con la temperatura, con la actividad del agua, con el tiempo en que los alimentos estén expuestos a factores como los que ya mencionamos. Y, por lo tanto, el control de estos factores se evita a través de tratar de disminuir la posibilidad de contaminación, pero también modificando la temperatura, manteniéndolo fuera del rango de peligro, o sea, debajo de los 5 y arriba de los 65 grados, lejos de los 37, que es el ideal para la mayor parte de los patógenos, de los descomponedores, modificando la actividad de agua a través de el salado o de algunos otros métodos y tratando de mantener el menor tiempo posible en las condiciones en las que los alimentos tienen la posibilidad de multiplicar a los o dar un ambiente favorable para la multiplicación de los microorganismos. Tratando de
modificar la temperatura y el tiempo combinados para lograr una destrucción térmica de la mayor parte de los patógenos. Algunos de los patógenos que nos preocupan, en el caso de los organismos acuícolas, y los menciono porque a pesar de que estamos viendo el pulpo, bueno, no estamos viendo la mayor parte de los otros de los otros organismos acuáticos, de los otros animales acuáticos, que son los peces, los otros moluscos, los bivalvos y los crustáceos. Entonces tenemos presencia de Vibrio vulnificus, cólera, enteritis por plesiomonas, fiebre tifoidea y paratifoidea, gastroenteritis por Vibrio parahemolíticos. Todas estas son ETAs que están asociadas al consumo de animales de estas especies de origen marino. Infecciones virales que normalmente no causan enfermedad en estos animales, pero que sobre todo estamos hablando de moluscos, pueden llegarse a contaminar con aguas negras cuando estos viven en estas aguas negras, pero no solamente los moluscos, sino también en general crustáceos y moluscos. Los pescados también podrían ser. Y afortunadamente no hay muchas enfermedades virales asociadas, pero virus Norwalk, hepatitis tipo A y algunos otros virus como rotavirus y parvovirus se pueden llegar a transmitir a través de estos alimentos. Parásitos, paragonimiasis, clonorquiasis, anisaquiasis, difilobotriasis, son de las zoonosis más importantes que se asocian al consumo de pescados, particularmente de origen marino. Desde el punto de vista normativo, tenemos solamente la norma 242, que es la que establece ciertas especificaciones en términos de microorganismos contaminantes. Tenemos estos niveles para coliformes fecales y E. coli en estas especies de animales marinos y tenemos estos niveles máximos de números más probables por gramo. Estos valores ya los verán o ya los han estado viendo con la doctora Claudia Alcázar. Vibrio cólera, salmonella, Vibrio parahemolíticus, Vibrio vulnificus y Listeria monocitógenes son las únicas que están reguladas en la norma 242 en cuanto a bacterias. En cuanto a parásitos, es un poco más global la norma, dice que no haya más de 2 por kilo. Y bueno, entramos al concepto de intoxicación alimentaria. Dice que son aquellas enfermedades transmitidas por alimentos, o ETA, le dejé ahí apóstrofe y S, ocasionadas por la ingestión de un alimento en el que se encuentra una toxina preformada o tóxico. Estas toxinas pueden proceder fundamentalmente o tener dos orígenes. Las que vienen generadas por microorganismos, plantas o animales. Tenemos micotoxinas, ficotoxinas, ictiotoxinas y toxinas bacterianas. Y sustancias tóxicas que quedan como residuos en los alimentos, como plaguicidas, metales y fármacos. Algunas de las toxinas que se presentan en los organismos acuáticos tienen que ver con florecimientos algales nocivos y se generan ficotoxinas, dentro de las cuales, bueno, hay en ciertas épocas del año, a través de la producción obtenida, digamos, en forma dañina por lo menos 157 especies que existen de plancton, de las cuales 45 tienen la capacidad de generar toxinas en este fitoplancton. Existen estos florecimientos algales, se presentan las ficotoxinas, que son básicamente estas son las principales: saxitoxina, brevetoxina, ácido domoico, ácido ocadaico y aspirácidos. Hay una época que es de marzo a julio. Las ictiotoxinas son toxinas que proceden de pescados propiamente dichas, que son la ciguatoxina, la tetrodotoxina y la escombrotoxina. En México se han identificado prácticamente todas, pero no todas se han asociado a brotes de origen alimenticio. Aquí tenemos un mapa de distribución, que son pues los puntos donde hay mayor producción de moluscos, el Golfo de California o Golfo de Omar de Cortés, pues es rico en la producción de camarón, de moluscos en general, y lo mismo la península de Yucatán. Y un poquito menos tenemos también la zona del
el Golfo, frente a Veracruz y Tamaulipas, y lo mismo frente a Guerrero y Oaxaca. Bueno, en el caso de los moluscos, siendo filtradores, ellos tienen la capacidad de concentrar una gran cantidad de toxinas a través del fitoplancton, y nosotros podemos consumir estas toxinas, ya sea directamente consumiendo a los moluscos filtradores o consumiendo a otros que se comen a estos, y que de todas maneras nosotros, bueno, las toxinas permanecen y nosotros podemos intoxicarnos o morir. Sí hay registros de intoxicación por biotoxinas marinas, aunque no hay muchos trabajos. En este trabajo llevado a cabo entre 1976 y 2016 se identificaron fundamentalmente estas tres toxinas: PCP, ciguatera y tetrodotoxina. Sin embargo, vemos que afortunadamente en estas dos primeras los casos donde no hubo muerte son mucho mayores. En este caso 21%, 21 casos de muerte, PSP, y 2 en ciguatera, pero de tetrodotoxina, aquí la mortalidad sí es muy alta, ¿sí? De las 21 personas, 16 murieron. Bueno, tenemos intoxicación paralítica por mariscos, que es el PSP, es causada por dinoflagelados que producen saxitoxinas. Las encontramos en moluscos bivalvos y gasterópodos, con problemas que son un periodo de incubación muy corto, entre 30 minutos y 2 horas. Y tenemos signos neurológicos. Hay una creencia que las ETA solamente producen enfermedades o trastornos digestivos. Esto no es cierto. Hay ETAs que producen trastornos neurológicos, esta es una. ¿Y cuáles son? Pues signos como ardor, hormigueo en labios, boca, lengua y punta de dedos. Habla incoherente, parálisis respiratoria, y puede haber muerte, no necesariamente, pero puede haber muerte. Aquí los casos de PCP y distribución de las toxinas, que son basados en los cuadros que vimos anteriormente, o esos cuadros se basan en estos datos. Entonces, bueno, los casos están en estos globitos rojos, y los cuadritos amarillos son en donde se ha podido detectar específicamente la presencia de la toxina. Intoxicación neurológica por mariscos, o NSP, causada por otro dinoflagelado, que es Carenia brevis. Se producen las brevetoxinas y afecta sobre todo a moluscos bivalvos, como se los decía, porque son filtradores. Los periodos de incubación, por ser toxinas preformadas, son también muy cortos, de 30 minutos a 3 horas, muy parecido a PSP y ciguatera, pero menos severo. Y tenemos aquí sí dos tipos de cuadros, tanto los neurológicos, que producen parestesia labial de la cara y extremidades, parálisis y ataques. Aquí no es normalmente mortal. Y también signos gastrointestinales como náuseas, vómito y diarrea. También está la información que hay de nuestro país, frente a las costas de Tamaulipas, o en las costas de Tamaulipas y Veracruz, es donde se han presentado los casos. Y se ha detectado también en una zona. Intoxicación diarreica por mariscos causada por dinoflagelados. Y están aquí algunas de las toxinas: ácido cadaico, dinofisistoxinas, pectenotoxinas y esotoxinas. También en moluscos bivalvos, con también periodos de incubación muy cortos, 30 minutos a 4 horas. Pero aquí sí es un cuadro clásico de ETA, donde todo el cuadro es totalmente gastrointestinal, con náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y no tenemos casos o información de casos en nuestro país, pero sí se han detectado las toxinas en el Golfo de Baja California, en el Golfo de California. Intoxicación amnésica por mariscos, causada por diatomeas como pseudonychia, ácido domoico, moluscos bivalvos y anchoas. Aquí ya empezamos a encontrar pescados. Signos son los gastrointestinales a las 24 horas y los neurológicos a las 48. Los gastrointestinales consisten en náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, y los neurológicos en confusión, pérdida del equilibrio, pérdida de la memoria, sobre todo en mayores de 50 años, convulsiones, coma y probable muerte.
tampoco tenemos informes de este problema en nuestro país, afortunadamente, pero sí hay toxinas también detectadas allá en el Golfo de California y representan, por lo tanto, un riesgo a la salud pública. Intoxicación por azaspirácidos en mariscos, causada por dinoflagelados de los géneros Asadinium y Anfidoma, que producen azaspirácidos. También en moluscos bivalvos con periodos de 3 a 18 horas y signos gastrointestinales parecidos a DSP. Y bueno, esto no, ni siquiera las toxinas se han encontrado aquí, se encuentran solamente en costas irlandesas y europeas y son un problema de salud pública allá, afortunadamente. Ictiotoxinas causadas por ciguatera, generadas por el dinoflagelado Gambierdiscus toxicus, y tenemos a las ciguatoxinas propiamente dichas. Esta ya es de pescados, sobre todo de arrecifes tropicales y subtropicales, con periodos de incubación de 3 a 6 horas. Tenemos signos aquí de 3 tipos: cuadros gastrointestinales, neurológicos de largo tiempo, de 1 semana a 6 meses, y cardiovasculares entre 2 y 3 días como periodo de incubación. No, perdón, como periodo ya de resolución del problema, con hipotensión, bradicardia, insuficiencia respiratoria y muerte. Afortunadamente este es un cuadro que se presenta muy poco. De estos cuadros, de esta enfermedad, mejor dicho, sí hemos tenido 464 casos y 2 muertes. Intoxicación por consumo de botete causado por bacterias como Pseudomonas, Photobacterium, Shigella y Alteromonas. Produce la tetrodotoxina en peces que son los tetraodóntidos, como el pez globo, entre 10 minutos y 3 horas. Se presenta hormigueo de labios y lengua, parestesia facial y de extremidades, palidez, mareo, síntomas gastrointestinales, parálisis en todo el cuerpo, parálisis de músculos respiratorios, y puede haber muerte entre 4 y 6 horas. De estos 37 casos con 21 muertes, decíamos que sí hay un número importante de muertos en esta enfermedad, aunque afortunadamente no hay demasiados casos comparados con nosotros. Intoxicación por escombroides causada por bacterias como Morganella morgani, Klebsiella pneumoniae, Apnea albei y Proteus, que producen escombrotoxinas, que estas bacterias producen histamina y putrescina y cadaverina, porque estos peces, los pescados escombroides, tienen altos niveles de histidina, y esta histidina, por efecto de las bacterias, puede llegarse a transformar en histamina y producir en menos de 5 horas cuadros alérgicos, gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. Ya por otras causas, metilmercurio, tenemos que es uno de los contaminantes más importantes en los grandes depredadores. Se generan el periodo de incubación entre 1 semana y meses, y producen graves daños como encefalopatía, parestesia, incoordinación, debilidad, espasticidad, ceguera, sordera, coma y muerte. Y pueden producir, si hay una exposición a este metal pesado durante el embarazo, que el producto viene con parálisis cerebral grave, retraso del desarrollo, ceguera, sordera y espasticidad. La norma 242 nos determina cuáles son algunos de los métodos de análisis para estas toxinas, como el bioensayo en ratón para toxina paralizante, HPLC para toxina amnésica, bioensayo en ratón para toxina diarreica, ciguatoxina, se usa también el bioensayo en ratón, para la escombrotoxina, la cromatografía en capa fina, y para el mercurio, espectrometría de absorción atómica. Hay algunos valores que establece la norma 242 para residuos como arsénico, cadmio, metilmercurio, plomo, histamina y algunas de las toxinas que hemos mencionado. ¿Cómo se previene todo esto? Bueno, en el caso de las ficotoxinas, pues con planes de contingencia para el control de biotoxinas marinas, en donde se tiene que mostrar el agua en moluscos, detectar los florecimientos algales y las ficotoxinas de forma semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la zona y con qué frecuencia suelen presentarse. Si están presentes, pues cerrar la zona afectada para que no haya acceso de los turistas ni
ni de nadie. Establecer una veda sanitaria para que no se puedan adquirir los productos, informar a la población para que si ya los adquirió no los consuma a través de los medios de comunicación y hacer verificación de establecimientos para, en caso de que sea necesario, que se detecte presencia de productos probablemente en riesgo, pues se retiren de los puntos de venta. En el caso específico de la ciguatera, pues evitar el consumo de pescados de arrecifes o peces capturados en zonas donde ya se sepa que la toxina está presente, y estamos hablando fundamentalmente de especies como barracudas, pargo, cochinango, mero y cabrilla, y evitar el consumo de vísceras como el hígado y gónadas de estos pescados, porque es donde están la mayor parte de las toxinas. Hay un episodio de Los Simpsons acerca de Homero que alguna vez comió en un restaurante tipo de productos y se estuvo al borde de la muerte. Bueno, intoxicación por escombroides, conservar la cadena de frío a temperaturas adecuadas. ¿Por qué? Porque las bacterias, o sea, la histidina está presente en las especies, como dijimos nosotros, en los peces escombroides. Y si damos la temperatura, por eso decíamos que todo esto depende del tiempo, temperatura, manejo. Si damos oportunidad a que se mantengan los productos a una temperatura de 10 grados a 15 grados centígrados, las bacterias que mencionamos van a tener la capacidad de transformar la histidina en histamina. Entonces aquí la manipulación higiénica es fundamental y el tratamiento térmico, pero debe ser para destruir las bacterias antes de que causen o de que produzcan las toxinas, antes de que se produzca la histamina, porque si ya la histamina se produjo, no hay un tratamiento térmico que logre destruirla. Es decir, si nosotros permitimos en alguna etapa que se perdiera la cadena fría, aquí ya no hay nada que hacer con el producto después. Bueno, perdón, hace rato mencioné lo de Homero era con tetraodóntidos. Consumir carne de pez globo en establecimientos donde sea procesado y preparado por personal capacitado para eliminar las vísceras, cuidadosamente reduciendo el riesgo de contaminación. Y aquí el fugu, que son productos que se obtienen a partir de estas especies de pez globo, se prepara y vende en restaurantes especiales donde estos están capacitados y certificados para garantizar que la extracción de las vísceras pues no represente un riesgo para el consumidor. En el caso del mercurio, pues se tiene que hacer monitoreo de metales pesados, pero como esto es complicado para la mayoría de la gente o de los países, porque no es una garantía el monitoreo, existe una recomendación de la FDA en términos de tratar de consumir no más de 350 gramos, que equivale a 2 raciones, a la semana de pescados y mariscos que pudieran tener metilmercurio. Y estas especies, las que tienen un nivel bajo, son el camarón, el atún claro enlatado, el salmón, el abadejo o bacalao, bonito, boquerón, sardina, bagre, tilapia y trucha. Y de las que pueden tener un nivel más elevado porque son depredadores, tenemos a tiburón, pez espada, atún rojo grande y caballa gigante. Todas las medidas que se van a llevar a cabo se hacen pues a través de la interacción, esto lo hemos visto al principio también, de diferentes organismos, Semarnat, Senacica, SADER ahora, y COFEPRIS, así como la Secretaría de Economía, Industria y Comercio e inclusive Profeco, a lo largo de toda la cadena alimentaria. En la producción, pues tiene que ver con higiene del personal, limpieza y desinfección de equipo y material, control de calidad, vigilar la contaminación en zonas aledañas, la presencia o existencia de cercados o mallas, el uso de agua potable y la trazabilidad. En la pesca, higiene del personal, limpieza y desinfección de equipo y material, control de temperatura del producto, pesca en áreas aprobadas, perdón. Y para el procesamiento primario, pues higiene, limpieza y desinfección del equipo, control de temperatura, uso de agua potable, establecer procedimientos operativos estandarizados, establecer procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, el HACCP, la trazabilidad y todas las medidas que se aplican en las cadenas alimentarias. Y para los consumidores, pues la higiene, lavarse las manos después de ir al baño, lavarse las manos antes de preparar alimentos,
y lavarse las manos durante la preparación al cambiar de productos, particularmente aquellos con un alto contenido bacteriano, como carne, pescado, leche cruda, etcétera. Y cuando vamos a preparar otros productos como lechuga, verduras, frutas, la misma carne, la misma leche, el mismo pescado, pero ya cocinados. Es decir, nosotros podemos ser la fuente de contaminación, esto se le llama contaminación cruzada, que está referida aquí abajo. La limpieza en general del equipo que vayamos a utilizar, uso de materias primas seguras, las temperaturas que ya lo mencionamos, lejanas de, bueno, mantenerlas por congelación, de preferencia en el caso de pescados, y refrigeración, pues debajo de los 5 grados centígrados. Y cocinar por completo, en el caso de pescado, con 56 grados a 63 grados durante 5 minutos suele ser suficiente si el corte es delgado para filete, por ejemplo. En el caso de los camarones, cocinarlos hasta que se tenga un color opaco, y para los bivalvos, pues hasta que ellos se abran para las tenazas. Ahora llegamos a alteración. Un alimento, ¿a qué le llamamos un alimento alterado? Bueno, cuando hay cambios que limitan su aprovechamiento. El alimento alterado tiene modificadas sus características organolépticas y no es apto para consumo, sin que ello suponga siempre que sean peligrosos para la salud, ya lo habíamos dicho. Un alimento puede haber modificado su sabor, su color, su textura, su consistencia, sus características organolépticas o sensoriales en general, pero esto no significa que el alimento va a causar un daño. Digamos que son procesos normales de deterioro, que si le damos el tiempo suficiente, pues prácticamente cualquier alimento va a sufrir. A los alimentos, como ya lo vimos también, se les clasifica de acuerdo con ese potencial de deterioro en los que son estables o no perecederos, que tienen menos del 12% de agua dulce, agua libre, los semiperecederos, que tienen menos del 60% de agua libre, y los perecederos, que se alteran con mucha facilidad, que normalmente son alimentos muy húmedos, frescos y muy ricos en nutrientes. A los agentes que provocan los fenómenos de alteración los llamamos agentes físicos, que generalmente son los que tienen que ver con el ambiente que rodea al alimento, como humedad, actividad de agua, temperatura y tiempo. Agentes químicos como oxígeno, luz, pH y acidez, y agentes biológicos que tienen que ver con cómo es el alimento, pero también cuál es la ecología de ese alimento, cuáles son los microorganismos que están presentes dentro del alimento. Entonces, dentro de los factores que influyen en el crecimiento microbiano, como ya lo vimos, simplemente reenfocándonos, están los factores intrínsecos, como la composición del alimento, alimentos que están compuestos por diferentes nutrientes, como hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, y que de hecho las alteraciones se van a dar dependiendo de cuál es el principal componente que tiene el alimento. Es decir, si un alimento es rico en carbohidratos, la primera alteración que se va a presentar es la fermentación. En la leche, antes que la putrefacción o la rancidez, el alimento se acidifica. En el caso de los alimentos muy ricos en proteínas, como la carne en general, la primera alteración que se presenta es la putrefacción antes que la fermentación o que el enranciamiento. Y en los alimentos muy ricos en grasa, como la mantequilla, la carne de cerdo o la manteca de cerdo, lo primero que se presenta es el enranciamiento o rancidez antes que la putrefacción y la fermentación. Entonces, pues los componentes del alimento son fundamentales no solamente para que ocurran las alteraciones, sino para saber qué alteración es la que va a ocurrir. Los microorganismos necesitan nutrientes para poder llevar a cabo sus funciones orgánicas. Entonces, de estos nutrientes, los alimentos que pueden ofrecer una mayor posibilidad de que los organismos se nutran son alimentos como salsas, específicamente mayonesa se menciona, productos de pastelería como cremas y natas, huevo y derivados, carne y derivados, leche y derivados, pescado y derivados. Vemos que productos de origen animal son altamente susceptibles
porque las cremas y la mayonesa finalmente provienen también en parte de productos de origen animal. Bueno, el pH y la acidez ya los vimos. En general, el rango óptimo en el que los microorganismos se reproducen es entre 6.6 y 7.5, y conforme se aleja de esto, pues hay menos probabilidad de que los microorganismos se multipliquen. Lo mismo la actividad de agua, que ya sabemos que es un coeficiente y que a mayor cantidad de agua, a mayor AW, más cercano a 1, pues los alimentos van a ser más susceptibles de ser atacados por los microorganismos, pero nosotros podemos bajar esta actividad del agua de diferentes formas, aireando los productos o adicionando sal, azúcar o algún otro componente que baje la actividad del agua. Factores extrínsecos como concentración de oxígeno determina qué tipo de microorganismos son los que se van a multiplicar. Son aerobios, anaerobios o facultativos, y por eso el control se hace modificando las atmósferas de los alimentos, sobre todo empacados. La temperatura, que es quizás el más importante de los factores o de los que más fáciles, entre comillas, podemos controlar, pero de los que más problemas ocasiona. Entonces, de entre 5 y 60 grados centígrados, los microorganismos se van a multiplicar más rápido o menos rápido, pero sabemos que la temperatura óptima es de 37 grados. Por eso debemos de mantener los alimentos debajo de los 5 o por encima de los 60 grados centígrados para que las posibilidades de que se reproduzcan sean mínimas. Si nosotros modificamos las temperaturas, podemos encontrar choque de frío, que es cuando un alimento se enfría rápidamente. Muchos microorganismos pueden resistir la temperatura de refrigeración, pero cuando se hace muy rápido suelen morir. Y la baja temperatura en general hace que las rutas metabólicas de los microorganismos se alteren y por lo tanto se complique su multiplicación. En el caso de la congelación, si tenemos un refrigerador casero, pues pueden dar sobre los -15, lo más que llega. Y si tenemos cámaras como las que hay en las empresas de alimentos, pues podemos bajar hasta -80. Normalmente no es tan bajo. Normalmente -38, que de todas maneras es muchísimo. Y en la congelación, ya lo habíamos dicho, por la formación de los cristales y por la reducción del nivel de AW, pues realmente no hay multiplicación de microorganismos. Por otro lado, las altas temperaturas pues matan a los microorganismos. Arriba de 60 grados centígrados, si damos el tiempo suficiente, los microorganismos mueren. La humedad, aparte del AW, externamente la humedad, pues sabemos que mientras más hay, se desarrollan las bacterias con mayor facilidad, y entonces normalmente se busca manejar la humedad dentro de los almacenes de alimentos, evitarla para tratar de reducir el riesgo de que se multipliquen los microorganismos. Las manos de los manipuladores son una importante vía de contaminación, por lo que también no deben de manipular los alimentos con las manos húmedas. Finalmente, llegamos al concepto de adulteración. Hay quien confunde alteración con adulteración. No es lo mismo, la alteración es accidental. Puede haber negligencia en la alteración, pero normalmente es sin querer. En el caso de la adulteración, estamos hablando de acciones de forma premeditada con fines fraudulentos. Es decir, te quiero engañar. ¿Y cómo? Mediante la adición o la sustracción de alguna sustancia o componente, o la sustitución de alguna sustancia o componente, o de todo el alimento en sí. Es decir, que nos den carne de otra especie, que nos den leche de otra especie, o que se mezclen o se combinen para engañarnos y hacernos creer que se trata de otro producto. Normalmente se modifican para variar la composición, peso o volumen, o para encubrir algún defecto, es decir, y aquí es donde se asocia todo. Una posible contaminación puede causar una alteración en un producto, y un productor, transformador o comercializador de alimentos fraudulento puede tratar de encubrir este defecto, esta fermentación, esta putrefacción, esta
rancidez, modificando el alimento, agregándole un saborizante, mezclándolo con otro que no está dañado, etcétera, para encubrir este problema. Eso es una adulteración. ¿Por qué? Porque el objetivo es engañar al consumidor. Son productos que han sido manipulados de mala forma, con dolo, y que, con los que puede haber consecuencias graves para la salud del consumidor. No necesariamente, pero puede haberlas. Es decir, si agregan agua a la leche, a lo mejor, si es agua potable, no nos pasa nada. Pero si el agua no es potable, aparte de adulteración, puede haber contaminación. Algunos procesos de conservación pueden ocultar la alteración y esto también es adulteración. Es decir, si yo congelo para que el producto no huela, porque ya huele mal, pues eso es una adulteración. Si yo preparo, por ejemplo, con la carne que ya está echada a perder, la muelo y hago algún guisado, pues estoy tratando de ocultar una alteración y eso es adulteración. Las que más conocemos, bueno, pues se menciona agregar cal al vino, esta yo la verdad no la conocía, la encontré, por eso la pongo. Pero las que conocemos y lo vimos, por ejemplo, en la charla de Adrián Franco la semana pasada, pues es quitar la grasa o sustituirla por grasas vegetales, adicionar agua a la leche, cambiar la carne de la especie, gato por liebre, michotes de gato, tacos de barbacoa, o añadir harinas en exceso a los embutidos. Hay una proporción máxima que es el 10%, y tener una proporción mayor a eso que se ha encontrado, inclusive que en lugar de harina es aserrín o algún otro componente, pues eso es un fraude que aparte puede poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, todo esto es adulteración. Todo esto puede hacerse para ocultar una alteración y la alteración puede ser resultado de contaminación. Entonces, los conceptos se entrecruzan, pero aquí lo importante es que nosotros sepamos la intención. La contaminación es normalmente accidental o por falta de higiene. La alteración es normalmente también natural, pero por falta de prevención, por no tener un manejo adecuado de los alimentos, etcétera, pues esto puede presentarse en un periodo más corto del esperado y por lo tanto acabar con la vida útil del producto, la vida en aquel, o simple y sencillamente ya se rebasó esa vida, que a veces pasa, nosotros no vemos la fecha de caducidad, el producto se altera porque ya rebasó esto y ya no está en las condiciones óptimas, por lo tanto está en un proceso de descomposición. Y el producto adulterado, que es para ocultar una alteración, o bien simple y sencillamente porque hay un cambio en la composición. Ojo, si ese cambio en la composición, si esa sustracción de grasa, si ese cambio de grasa butírica por grasa vegetal se informa al consumidor, entonces no es una adulteración. Estamos hablando de tecnología de alimentos. Es decir, es válido hacer con los alimentos casi cualquier cosa, pero debe de informarse al consumidor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene algo de malo hacer hamburguesas de carne de caballo? Estrictamente hablando, no, pero el consumidor tiene derecho a saber que va a comer carne de caballo y no que se le engañe diciendo que es carne de res. El punto de la adulteración llega a un nivel que podríamos creer que es extremo, pero no lo es. Hace algunos años una alumna fue a hacer una estancia a College Station en Texas, en Estados Unidos. Y en esa estancia, bueno, en el College Station tienen un pequeño rastro y en ese pequeño rastro, pues el médico encargado de la inspección y de darle la capacitación fue el supervisor de esta alumna que estuvo durante la estancia allá en Estados Unidos. Yo era el supervisor mexicano y desde la distancia nos comunicábamos. Ella desarrolló un HACCP como forma de titulación basada en la asesoría con esta persona, pero me comentaba que pues en ese rastro, a pesar de que era un rastro pequeñito,
mataban para la comunidad local animales con el rito kosher y animales con el rito halal. El rito kosher es para población judía, está inclusive descrito en los libros de los judíos, en la Torah, y el rito halal es diferente y también está descrito en los libros sagrados de los musulmanes. Ella decía, yo no entiendo por qué ponen la carne separada con kosher y halal, si es la misma carne, la misma calidad de todo. Dije, sí, pero una fue obtenida mediante un rito y la otra fue obtenida mediante otro rito. Sí, pues sí, pero al fin y al cabo es la misma carne. Le digo, sí, pero el consumidor quiere saber que lo que está consumiendo se obtuvo por un rito que corresponde a su religión. E independientemente de que uno tenga o no algún tipo de fe, pues la verdad es que si el producto proviene de un rito, pues debe de ser. Y si no, no. Si no, es un fraude. ¿Sí? Es un fraude que no se podría demostrar, pero sigue siendo un fraude. El fraude tiene que ver con la ética. La adulteración tiene que ver con la ética. La alteración tiene que ver con la higiene. Igual que, mejor dicho, la contaminación tiene que ver con la higiene y la alteración tiene que ver con la negligencia. Entonces, si hay poca higiene, va a haber mucha contaminación. Si hay negligencia, va a haber mucha alteración. Y si hay dolo, si hay mala fe, si hay poca ética, vamos a tener adulteración. Ya como reflexión final, bueno, queda claro que no todas las zoonosis necesariamente van a causar ETA o se van a transmitir como ETAs. La rabia no se transmite como una ETA. Nosotros técnicamente podemos comernos una vaca que murió de rabia y no enfermar de rabia. No todas las ETA son zoonosis. No queda claro, hay muchas ETA que tienen que ver o que tienen origen en metales pesados, pesticidas, etcétera. Por lo tanto, pues no son zoonosis. Las ETA zoonóticas, es decir, esa interfaz que vimos al principio, son cada vez más importantes, particularmente en países de escasos recursos. Es decir, se presentan en todo el mundo, pero el impacto es mayor en los países de escasos recursos porque no hay una atención oportuna, porque hay falta de higiene, porque hay negligencia, porque hay falta de honestidad, que es un poco lo que vimos aquí atrás. La contaminación puede dar origen a otra serie de problemas, tales como el deterioro o la alteración de los alimentos. La alteración se puede evitar y la adulteración es un fraude que no se debe promover. Y creo que esta es la última, ¿sí? Dejo de compartir y también dejo de grabar.